Pilar Montenegro cometió el error de mirar donde no debía. Y lo que vio esa noche de marzo del 2002 no fue solo infidelidad, no fue solo traición, fue algo tan perturbador, tan profundamente ilegal y tan peligrosamente conectado con figuras intocables del poder que en el momento exacto en que sus ojos registraron esa imagen, su destino quedó sellado. Porque el hombre que la destruyó no lo hizo por despecho ni por orgullo herido. Lo hizo porque ella se había convertido en testigo de algo que podría desmoronar imperios, arruinar carreras políticas y exponer una red de corrupción que conectaba entretenimiento, narcotráfico y poder gubernamental en formas que ni siquiera las teorías conspirativas más salvajes habían imaginado. Y cuando entiendas exactamente qué fue lo que Pilar vio en aquella habitación de hotel en Acapulco, cuando descubras por qué las amenazas comenzaron apenas 24 horas después, cuando te des cuenta de que su caída desde el estrellato hasta la casi total desaparición no fue accidente ni mala suerte, sino demolición calculada orquestada por alguien con recursos ilimitados y cero escrúpulos, vas a comprender que la historia oficial que te contaron sobre el declive de Pilar Montenegro fue la mayor mentira jamás vendida por la prensa del espectáculo. Y lo que estás a punto de descubrir no solo cambiará tu percepción de ella, sino de toda la industria del entretenimiento mexicano de los años 90 y 2000, porque detrás de las sonrisas de revista y los ratings millonarios había un sistema tan corrupto, tan violento y tan profundamente conectado con el crimen organizado que cuando una actriz atrevida decidió desafiarlo, fue borrada sistemáticamente de la existencia pública como advertencia para cualquiera que pensara en hacer lo mismo. 18 de marzo del 2002, 3:47 de la madrugada, Hotel Las Brisas en Acapulco. Y Pilar Montenegro despierta porque escucha voces elevadas provenientes de la habitación contigua a la suya. Y ella está allí porque ese fin de semana había sido invitada por su entonces pareja, un empresario del entretenimiento cuyo nombre completo no puedo revelar por razones legales, pero cuyas iniciales son RM, y que en ese momento controlaba una de las productoras más poderosas de televisión mexicana. Y las voces continúan subiendo de volumen. Hay gritos. Hay algo que suena como muebles siendo movidos violentamente. Y Pilar hace lo que cualquier persona haría. Se levanta, sale de su habitación con intención de verificar si alguien necesita ayuda. Y la puerta de la habitación vecina está entreabierta. No completamente abierta, pero lo suficiente para que si te acercas puedas ver el interior. Y Pilar se acerca, mira a través de esa abertura. Y lo que ve en los siguientes 8 segundos cambia absolutamente todo. Porque no es escena doméstica de pareja peleando. No es nada remotamente cercano a lo que ella esperaba. Hay 5 hombres en esa habitación. 2 de ellos los reconoce inmediatamente como figuras políticas de alto nivel que había visto en televisión. Uno era subsecretario de algo en el gobierno federal y el otro era allegado conocido a la oficina del presidente. Y están con 3 hombres que ella no reconoce pero cuya apariencia y comportamiento claramente indican que no son empresarios legítimos. Hay maletas abiertas sobre la cama y no contienen ropa. Contienen paquetes rectangulares envueltos meticulosamente que cualquier persona con mínimo conocimiento reconocería como drogas, y hay también fajos y fajos de dinero en efectivo siendo contados metódicamente. Y uno de los políticos está claramente agitado, gesticulando, y Pilar escucha fragmento de conversación donde se menciona el envío para Tijuana y la protección está garantizada desde arriba. Y en ese preciso momento uno de los hombres que ella no reconoce voltea hacia la puerta, hace contacto visual directo con ella. Y Pilar siente terror visceral, instintivo. El tipo de miedo que no requiere análisis racional porque tu cuerpo entiende inmediatamente que acabas de presenciar algo que podría costarte la vida. Y ella retrocede rápidamente, regresa a su habitación, cierra la puerta con seguro. Y su mente está corriendo a 1000 por hora tratando de procesar lo que acaba de ver. Y aproximadamente 5 minutos después, hay golpe firme en su puerta. Y cuando ella pregunta quién es, voz masculina que no reconoce dice servicio del hotel. Pero ella sabe que no es servicio del hotel. Ella sabe exactamente quiénes son. Y ella no abre, permanece en silencio absoluto. Y los golpes continúan, más insistentes, y entonces escucha a su pareja, RM, diciendo Pilar, soy yo. Abre por favor. Y ella abre porque es alguien en quien confía, alguien con quien tiene relación, y él entra acompañado de 2 de los hombres que ella vio en la otra habitación,
Y lo que sucede en los siguientes 30 minutos es conversación que ella más tarde describiría a personas muy cercanas como la más aterradora de mi vida. Porque le explican con calma escalofriante que ella vio algo que no debió ver, que hay dos opciones: olvidar completamente lo que presenció y nunca mencionarlo a nadie bajo ninguna circunstancia, o enfrentar consecuencias que no especifican pero que están implícitas en cada palabra y cada mirada. Y RM, el hombre que supuestamente la amaba, está sentado allí asintiendo, validando las amenazas, y Pilar se da cuenta en ese momento de que nunca lo conoció realmente, que la relación entera fue posiblemente fachada, que ella había sido útil para él de formas que recién está comenzando a comprender. Y ella promete silencio. Firma incluso documento improvisado donde básicamente renuncia a cualquier conocimiento de lo que presenció. Y los hombres se van. Y RM se queda. Y él le dice algo que ella nunca olvidará. Dice: deberías haber permanecido dormida. Ahora estás en una lista y yo no puedo protegerte si decides ser estúpida. Y esa es la última vez que Pilar Montenegro se siente segura en su propia vida, porque a partir de ese momento todo cambia. Absolutamente todo. Y antes de revelarte exactamente cómo la destruyeron metódicamente en los meses y años siguientes, necesitas hacer algo crucial ahora mismo. Necesitas suscribirte a este canal porque lo que estoy exponiendo aquí involucra personas extremadamente poderosas que tienen recursos para hacer desaparecer no solo vídeos sino canales completos, y cada suscripción es escudo, es protección, es demostración de que hay audiencia masiva para verdad incluso cuando esa verdad pone en riesgo al mensajero. Así que suscríbete ahora. Activa el icono de campana porque YouTube tiene historial documentado de Sadowan a contenido controvertido. Deja tu like porque necesito engagement masivo para mantener este vídeo en circulación antes de que intentos de supresión tengan éxito. Y si realmente te importa que historias como la de Pilar Montenegro sean contadas completas y sin censura, este es tu momento de actuar. Entonces hazlo ahora. Suscríbete, dale like, y prepárate porque los próximos 35 minutos van a demoler todo lo que creías saber sobre la industria del entretenimiento mexicano. Para entender la magnitud de la caída de Pilar necesitas primero comprender qué tan alto había llegado, porque Pilar Montenegro no era actriz mediocre luchando por relevancia. Ella era en los años 90 una de las figuras más reconocibles de la televisión mexicana. Había protagonizado telenovelas exitosas, tenía carrera musical paralela que generaba hits. Su rostro estaba en revistas, en comerciales. Ella era exactamente el tipo de celebridad que productores y publicistas sueñan crear. Joven, bella, talentosa, carismática, y lo más importante, ella tenía algo que muchas actrices no tienen. Tenía agencia, tenía opiniones, no era simplemente rostro bonito que repetía líneas. Ella cuestionaba, negociaba, exigía respeto, y eso la hacía simultáneamente valiosa y peligrosa, porque industria del entretenimiento funciona mejor con personas que obedecen sin cuestionar, que aceptan lo que se les ofrece sin negociar, que entienden su lugar en la jerarquía y no intentan subvertirla. Y Pilar no era esa persona. Ella había crecido en Estados Unidos, tenía mentalidad diferente sobre derechos y autonomía, y cuando llegó a México a desarrollar carrera, trajo consigo expectativas que no necesariamente alineaban con cómo se hacían las cosas en la industria mexicana, y eso creó fricciones desde el principio. Había productores que la amaban porque su talento era innegable y su presencia en pantalla garantizaba ratings, pero había también productores que la detestaban porque no podían controlarla completamente, porque ella rechazaba propuestas indecentes, porque demandaba contratos justos, porque hablaba cuando veía injusticias, y en industria construida sobre explotación sistemática especialmente de mujeres jóvenes, alguien como Pilar era amenaza al status quo. Pero mientras ella generaba dinero, mientras sus proyectos eran exitosos, era protegida por su propio valor comercial. Nadie se atrevía a sabotearla directamente porque hacerlo sería cortar gallina de huevos de oro. Entonces había equilibrio precario donde Pilar tenía más poder del que típicamente actriz tendría, pero también más enemigos de los que ella probablemente reconocía, y su relación con RM parecía en superficie ser amor genuino. Él era mayor, establecido, poderoso, y ella pensaba que había encontrado no solo pareja romántica sino mentor y protector. Alguien que usaría su influencia para avanzar carrera de ella. Y en cierto sentido eso era verdad. RM si le conseguía papeles, si abría puertas.
Pero lo que Pilar no entendía hasta mucho después era que él no estaba construyendo carrera de ella por amor. La estaba posicionando estratégicamente porque celebridad de alto perfil en relación con él le daba legitimidad, le daba acceso a círculos que de otra forma podrían ser cerrados. Y ella era, sin saberlo, parte de operación de lavado de imagen para hombre profundamente involucrado en actividades que iban mucho más allá de producción de televisión, porque RM no era simplemente empresario del entretenimiento, él era intermediario. Era puente entre mundo del espectáculo y mundo del crimen organizado, facilitaba conexiones, proporcionaba cobertura, movía dinero a través de producciones infladas y contratos falsos, y toda su operación dependía de mantener apariencia de legitimidad. Y Pilar, estrella brillante y respetada del público, era pieza clave en esa fachada. Y cuando ella vio lo que vio en aquella habitación de hotel, cuando se convirtió en testigo directo de conexión entre poder político y narcotráfico, dejó de ser activo para RM y se convirtió en pasivo, en riesgo, en problema que necesitaba ser neutralizado. Y la neutralización no podía ser obvia, no podía ser violenta de manera que levantara preguntas, tenía que ser sutil, sistemática, profesional. Tenía que parecer como si ella simplemente hubiera perdido relevancia naturalmente, como si audiencia se hubiera cansado de ella, como si hubiera tomado malas decisiones profesionales, y eso es exactamente lo que procedieron a hacer. Pero antes de entrar en los detalles devastadores de su destrucción calculada, necesitas entender una cosa más. Pilar intentó hablar, intentó confiar en personas que pensó eran aliadas, y cada intento de buscar ayuda resultó en puerta cerrada o peor, en confirmación de que red de control era mucho más extensa de lo que imaginaba. Y la destrucción comenzó apenas 2 semanas después del incidente en Acapulco, tan rápido que Pilar apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba sucediendo. Primero fue telenovela en la que estaba protagonizando, un proyecto que estaba a mitad de producción con ratings sólidos. De repente productores anunciaron cambios creativos. Su personaje fue escrito fuera de la historia de forma abrupta que no tenía sentido narrativo alguno. Audiencia estaba confundida. Críticos cuestionaban la decisión. Pero nadie en posición de poder ofrecía explicación coherente, simplemente dijeron que era dirección artística, y siguieron adelante. Y Pilar sabía. Ella sabía exactamente por qué estaba siendo removida, pero no podía decir nada porque hacerlo sería admitir conocimiento de lo que había presenciado. Sería violar el acuerdo de silencio que había firmado bajo coerción. Entonces tuvo que aceptar públicamente. Tuvo que sonreír en entrevistas y decir que estaba emocionada por nuevos proyectos. Mientras internamente estaba aterrorizada sobre lo que vendría después. Y lo que vino después fue cancelación de su contrato discográfico. Disquera con la que había trabajado por años súbitamente decidió no renovar. No había escándalo. No había razón pública. Simplemente dijeron que estaban yendo en diferente dirección musical. Y otra puerta se cerró. Y entonces comenzaron los rumores. Susurros plantados estratégicamente en columnas de chismes. Insinuaciones sobre comportamiento difícil en sets, sobre exigencias poco razonables, sobre problemas personales que nunca fueron especificados pero que pintaban imagen de actriz en espiral descendente, y estos rumores no eran aleatorios, eran campaña coordinada. Cada historia reforzaba narrativa de que Pilar Montenegro era problema, era arriesgado trabajar con ella, era mejor evitarla. Y productores que previamente la buscaban para proyectos súbitamente dejaron de llamar. Audiciones que parecían prometedoras resultaban en rechazos. Sin explicación. Y Pilar comenzó a darse cuenta de la extensión del blacklist. No era solo un estudio. No era solo una cadena de televisión. Era industria entera que había recibido mensaje claro de que Pilar Montenegro estaba fuera. Y ella intentó luchar. Intentó contactar abogados para desafiar las cancelaciones de contrato, pero abogados que revisaban su caso misteriosamente decidían no representarla, citando conflictos de interés, o simplemente dejando de devolver llamadas, y Pilar entendió que alcance de quienes la estaban destruyendo incluía sistema legal. No había recourse, no había justicia disponible para ella. Y RM durante todo este tiempo mantuvo distancia. Terminó relación con ella de manera fría, sin drama. Simplemente dijo que ya no funcionaba y desapareció de su vida. Pero Pilar recibía mensajes ocasionales, nunca de él directamente sino de números desconocidos,
Mensajes que decían cosas como mantén silencio y esto terminará pronto, o hablar sería error fatal. Y ella vivía en miedo constante. No sabía si estaba siendo seguida, si su teléfono estaba intervenido, si sus conversaciones privadas eran monitoreadas, pero actuaba asumiendo que sí porque era única forma de mantenerse segura, y su salud mental comenzó a deteriorarse bajo presión constante. Desarrolló ansiedad severa, ataques de pánico, insomnio, pero no podía buscar ayuda profesional porque, ¿cómo explicas a terapeuta que está siendo sistemáticamente destruida por haber presenciado reunión entre políticos y narcotraficantes? Y conforme meses pasaban, situación financiera de Pilar se volvió desesperada, ahorros se agotaron, tuvo que vender propiedades, tuvo que pedir dinero prestado. Industria observaba su caída con esa mezcla peculiar de lástima y schadenfreude que caracteriza ambientes donde competencia es feroz y empatía es escasa. Y hubo algunos, muy pocos, que intentaron ayudarla, colegas que le ofrecieron papeles pequeños, productores independientes que la consideraron para proyectos de bajo presupuesto, pero incluso esos intentos fueron bloqueados, había presión aplicada detrás de escenas, financiamiento que misteriosamente se evaporaba, distribuidores que rechazaban proyectos si Pilar estaba involucrada, y el mensaje era cristalino. Pilar Montenegro era radioactiva, tocarla era contagiarse de su maldición profesional, y gradualmente ella fue empujada completamente fuera de la industria mexicana. Y ahora necesitamos hablar sobre quién realmente era RM porque para entender por qué destrucción de Pilar fue tan absoluta necesitas entender el nivel de poder y conexiones que este hombre tenía. Porque RM no era simplemente productor exitoso. Él había construido imperios sobre fundación de dinero ilícito. Y su operación funcionaba así. Carteles de droga necesitaban lavar cantidades masivas de efectivo, convertir dinero sucio en activos legítimos. Industria del entretenimiento es perfecta. Para eso, puedes inflar presupuestos de producciones, puedes crear compañías fantasma que proporcionan servicios que nunca existieron, puedes pagar salarios exorbitantes a empleados ficticios, y todo pasa a través de sistema aparentemente legítimo. Y RM era maestro en esto. Él tenía múltiples productoras, cada una produciendo contenido real que generaba ganancias legítimas, pero también sirviendo como conducto para millones en dinero lavado. Y para mantener operación funcionando necesitaba dos cosas críticas. Primero necesitaba protección política, que obtenía a través de sobornos sistemáticos a funcionarios clave y también proporcionando servicios, facilitando conexiones, organizando encuentros discretos donde políticos corruptos podían hacer negocios con criminales sin riesgo de exposición, y segundo necesitaba apariencia de legitimidad. Necesitaba ser visto como empresario respetable, exitoso, con conexiones en alto nivel de sociedad, y ahí es donde Pilar entraba. Relación con actriz famosa y querida le daba esa fachada, le abría puertas sociales, le permitía mezclarse con élite cultural y empresarial sin levantar sospechas, pero Pilar no sabía nada de esto cuando comenzó relación con él. Ella genuinamente creía que era romance normal con hombre exitoso. Y RM era cuidadoso en mantener sus dos mundos separados. Ella nunca veía reuniones sospechosas, nunca era incluida en conversaciones sobre negocios reales, era mantenida en burbuja dorada donde todo parecía legítimo. Hasta esa noche en Acapulco cuando burbuja explotó. Y lo que hace caso de RM particularmente interesante es que él no era figura única. Había y hay múltiples hombres como él operando en industria del entretenimiento mexicano, usando producción de contenido como cobertura para actividades criminales, y esto no es teoría conspirativa. Hay investigaciones periodísticas, hay casos judiciales, hay testimonios de personas que trabajaron dentro de estas organizaciones y eventualmente hablaron, pero cultura de silencio es tan poderosa, amenazas son tan efectivas, que mayoría permanece callada. Y RM después del incidente con Pilar continuó operando sin interrupción, de hecho su poder creció, produjo más shows, expandió sus negocios, aparecía en eventos de alto perfil, y nadie cuestionaba el origen de su riqueza porque en México existe tradición de no hacer preguntas incómodas sobre dinero mientras todo parezca legal en superficie. Y hay algo profundamente perturbador sobre él. Hecho de que puedes encender televisión y ver contenido producido por dinero de narcotráfico. Que puedes disfrutar telenovelas sin saber qué presupuesto fue inflado en millones para lavar ganancias de drogas. Y Pilar sabía esto.
Ella vivía con conocimiento de que cada vez que veía show de RM estaba viendo producto de corrupción, pero no podía hacer nada. Estaba atrapada en silencio forzado mientras su propia vida se desmoronaba. Y hay momento específico que ilustra perfectamente la crueldad calculada de RM. Aproximadamente un año después del incidente, Pilar estaba en situación financiera desesperada. Alcanzó a RM a través de intermediario pidiendo ayuda. No estaba pidiendo retomar relación, solo estaba pidiendo que usara influencia para conseguirle aunque sea pequeño papel en algo, cualquier cosa que le permitiera pagar renta. Y RM envió respuesta a través de mismo intermediario. Un mensaje de una sola línea que decía, ella sabe lo que tiene que hacer para que esto termine. Implicación era clara. Si Pilar quería su vida de vuelta tenía que proporcionar algo de valor a RM. Y dado contexto, dado lo que ella había presenciado, solo había una cosa de valor que ella tenía. Era su silencio continuo y quizás su participación en actividades que ella habría encontrado moralmente repugnantes, y Pilar rechazó. Ella escogió pobreza sobre complicidad. Y esa decisión habla de su carácter, pero también extendió su sufrimiento porque sin cooperación ella permanecía en blacklist indefinidamente. Y ahora llegamos a la parte de la historia que es simultáneamente la más frustrante y la más reveladora, porque Pilar intentó hablar, intentó múltiples veces a lo largo de varios años encontrar a alguien con poder suficiente para ayudarla o exponer lo que sabía, y cada intento fue neutralizado de formas que demuestran cuán profunda era la red de control. Primero intentó con periodista investigativo, alguien con reputación de exposición de corrupción. Se reunieron en café público. Pilar comenzó a contar su historia, y periodista escuchaba fascinado, tomando notas, haciendo preguntas, y al final de reunión prometió investigar y contactarla, pero nunca lo hizo. Semanas pasaron sin respuesta. Pilar intentó contactarlo nuevamente y descubrió que su número estaba desconectado. Ella buscó online y encontró que él había dejado el periódico súbitamente, sin explicación. Y cuando ella finalmente lo localizó, él le dijo en conversación tensa que algunas historias no valen el riesgo. Y Pilar entendió que él había sido amenazado o comprado, y ella intentó con otro periodista. Y otro. Y el patrón se repetía. Interés inicial seguido de silencio o rechazo. Entonces Pilar pensó tal vez autoridades. Tal vez si reportaba lo que había visto a alguien en aplicación de ley, alguien en posición de investigar crimen organizado, ella podría obtener protección y justicia. Y ella contactó oficina de procurador, pidió reunión confidencial, fue entrevistada por detective que aparentaba tomar en serio sus alegaciones, le pidió detalles, nombres, fechas, y Pilar proporcionó todo lo que recordaba, sintiendo por primera vez en años que tal vez habría resolución. Y detective le dijo que la contactarían, que necesitaban verificar información. Y semanas pasaron, meses pasaron. Nada. Pilar intentó hacer seguimiento y fue informada de que investigación no había encontrado evidencia suficiente para proceder. Pero lo que realmente pasó, lo que Pilar descubrió mucho después a través de fuente confidencial, es que su reporte había sido compartido con superiores que tenían conexiones con las mismas personas que ella estaba denunciando. Y el reporte fue enterrado, y detective que la había entrevistado fue transferido a otra división, y Pilar recibió mensaje anónimo poco después que decía próximo intento de hablar será el último. Y ella tomó esa amenaza seriamente porque en ese punto había aprendido que estas personas tenían alcance en todos lados. Entonces ella intentó ángulo diferente. Pensó tal vez podría contar su historia no como denuncia directa sino como ficción. Escribiría libro o screenplay basado en eventos ficticios que en realidad serían recuento de lo que ella vivió. Lo suficientemente alterado para evitar implicaciones legales, pero lo suficientemente específico para que personas informadas reconocieran verdad. Y ella trabajó en Manuscript por meses. Fue proceso catártico, ponerlo todo en papel. Y cuando tuvo primer borrador comenzó a buscar agente literario. El primer agente que leyó el material estaba entusiasmado. Dijo que era historia explosiva que definitivamente encontraría editorial. Pero antes de que pudieran proceder formalmente, el agente llamó disculpándose diciendo que tenía conflictos de interés que le impedían representarla. Y Pilar intentó con otros agentes, editores, siempre mismo resultado. Interés inicial seguido de rechazo inexplicable. Y ella comenzó a sospechar que Manuscript estaba siendo leído por personas más allá de aquellas a quienes ella lo enviaba.
que tal vez su computadora estaba comprometida, sus emails monitoreados, y ella escondió copias físicas en diferentes locaciones por precaución, y su paranoia fue validada cuando su apartamento fue robado. Pero no fue robo normal. Televisor estaba allí. Joyas estaban allí. Lo único faltante era su laptop y las copias del manuscript, que había escondido no tan bien como pensó. Y fue en ese momento que Pilar verdaderamente entendió que no había escape. Que, mientras ella supiera lo que sabía, estaría bajo vigilancia, y cualquier intento de revelar verdad sería bloqueado o peor. Y ella cayó en depresión profunda. Periodo oscuro donde contempló opciones extremas, pero eventualmente encontró forma de sobrevivir psicológicamente, que era aceptación resignada, aceptar que justicia no vendría, que su carrera no sería restaurada, que ella tendría que construir vida completamente nueva lejos de industria que la había expulsado. Y necesitas pausar aquí y entender algo absolutamente crucial, porque estamos en punto medio de esta revelación, y lo que acabas de escuchar sobre intentos de Pilar de hablar es exactamente porque tu acción ahora mismo es tan vital, porque si sistema pudo silenciar a Pilar Montenegro, que tenía plataforma, que tenía fans, que tenía visibilidad, imagina cuán fácil es para ellos silenciar canal independiente como este. Entonces cada suscripción que dejes es literalmente escudo contra su presión, es demostración numérica de que hay audiencia masiva para verdad que sistema quiere enterrar. Así que si aún no te has suscrito, hazlo ahora, no después, ahora. Activa campana de notificaciones porque necesito que estés alerta para próximos vídeos antes de que sean potencialmente reportados y removidos. Deja tu like porque engagement es única métrica que YouTube realmente respeta. Es lenguaje que algoritmo entiende. Comenta abajo con palabra justicia si crees que historias como la de Pilar merecen ser contadas sin censura. Y comparte este vídeo en cada plataforma que tengas, porque cada persona que lo ve es una persona que ya no puede ser engañada por narrativas oficiales. Entonces actúa ahora. Suscríbete, like, comenta, comparte. Y vamos a continuar porque próximos 15 minutos van a revelar qué pasó con Pilar después de aceptar su nueva realidad y porque su historia está resurgiendo ahora. Y después de años de lucha, después de agotar todas las opciones de permanecer en industria mexicana, Pilar tomó decisión de reinventarse completamente. Se mudó a Estados Unidos, no a Los Ángeles, donde industria del entretenimiento podría tener mismas conexiones que la habían destruido en México, sino a ciudad más pequeña, más anónima. Y ella intentó construir vida normal, trabajos que no tenían nada que ver con actuación, retail, servicio al cliente, cosas que para alguien que había sido estrella de televisión deben haber sido humillantes, pero que ella hizo porque necesitaba sobrevivir. Y hay algo profundamente triste sobre imaginar a Pilar Montenegro, mujer que millones habían visto en pantalla, trabajando turno de 8 horas por salario mínimo, siendo tratada como cualquier empleado más por gerentes que probablemente no tenían idea de quién había sido ella. Y durante este periodo Pilar mantuvo perfil extremadamente bajo. No daba entrevistas, no aparecía en eventos. Esencialmente había desaparecido. Y fans que la recordaban se preguntaban qué había pasado con ella. Había rumores online, especulación. Algunas personas asumían que había simplemente retirado voluntariamente. Otros pensaban que problemas de salud o personales la habían alejado de cámaras, pero nadie conocía verdad real. Y Pilar mantenía contacto con muy pocas personas de su vida anterior, mayormente familia y 2 o 3 amigos en quienes confiaba absolutamente. Y a ellos les contaba fragmentos de lo que había vivido, pero nunca historia completa, porque incluso con personas más cercanas tenía miedo de ponerlos en riesgo con demasiado conocimiento. Y pasaron años así, Pilar viviendo en semioscuridad, trabajando, sobreviviendo, lentamente sanando de trauma, pero nunca realmente superándolo, porque no hay closure cuando injusticia que sufriste nunca es reconocida o rectificada. Y ella intentó a veces pequeños proyectos independientes, teatro local, cortometrajes de estudiantes, cosas que le permitían actuar sin exposición, que pudiera alertar a personas en México que preferían mantenerla invisible. Y gradualmente, muy gradualmente, ella comenzó a reconstruir algo parecido a carrera, nada comparable a lo que había tenido, pero suficiente para darle sentido de propósito. Y había momentos donde pensaba sobre contar su historia públicamente, donde consideraba riesgo versus beneficio de finalmente hablar sin censura. Pero siempre decidía contra eso porque amenazas que había recibido años
Atrás resonaban en su memoria y no estaba segura de que suficiente tiempo había pasado para que fuera seguro. Y entonces algo cambió. En los últimos 2 años contexto cultural en México comenzó a cambiar, movimientos como Método llegaron a América Latina, mujeres comenzaron a hablar sobre abuso y explotación en industria del entretenimiento, figuras poderosas comenzaron a caer, y Pilar observaba esto con mezcla de esperanza y escepticismo, porque su historia no era solo sobre abuso sexual o acoso, era sobre crimen organizado, corrupción política, cosas que iban mucho más allá de lo que Movimiento Método típicamente abordaba. Pero al mismo tiempo había apertura nueva, había disposición de audiencia a creer a mujeres que habían sido silenciadas, había periodistas valientes haciendo investigaciones profundas, y Pilar comenzó a pensar que tal vez, solo tal vez, era momento de hablar, y ella contactó cautelosamente a periodista en Estados Unidos que tenía reputación de investigación de corrupción internacional, alguien que había expuesto escándalos en múltiples países y que tenía protecciones y recursos que periodistas mexicanos no tenían, y ella le contó su historia, toda, sin omitir detalles, y periodista quedó fascinado pero también cauteloso. Él sabía que verificar alegaciones de Pilar sería difícil porque evidencia directa era escasa. Ella no tenía fotografías de aquella noche, no tenía grabaciones, solo tenía su testimonio y algunos detalles que podrían ser corroborados. Independientemente, y periodista comenzó investigación exhaustiva, rastreando historias de otras personas en industria mexicana, buscando patrones, conectando puntos. Y lo que él descubrió fue que historia de Pilar no era única. Había otros, actores, actrices, personal de producción, que habían presenciado cosas similares, que habían sido silenciados de formas similares, y patrón era innegable. Había sistema operando. No era paranoia de una persona, sino realidad documentable que afectaba a múltiples víctimas, y periodista estaba preparando artículo explosivo cuando algo inesperado pasó. RM murió. Ataque cardíaco súbito a sus 59 años, y su muerte cambió todo porque con el muerto ciertas amenazas perdían poder, ciertas conexiones se rompían, y ventana de oportunidad se abrió para que verdad finalmente pudiera emerger. Y necesitamos hablar sobre muerte de RM porque oficialmente fue ataque cardíaco, repentino, inesperado, y fue cremado rápidamente sin autopsia completa, y su familia organizó funeral privado, muy privado, solo personas cercanas, sin cobertura de prensa, y eso levantó algunas cejas porque para hombre de su prominencia esperarías funeral grande, tributos públicos, pero hubo casi esfuerzo deliberado de mantenerlo discreto. Y hay teorías, no puedo presentarlas como hechos porque no hay prueba definitiva, pero hay teorías que su muerte no fue natural, que tal vez él sabía demasiado, que tal vez se había convertido en pasivo para sus socios, o que tal vez había intentado retirarse y no le fue permitido hacerlo limpiamente, porque en mundo de crimen organizado retiro no es opción. Eres útil hasta que no lo eres y entonces eres amenaza porque conoces secretos que otros preferirían permanecieran enterrados, y RM conocía muchos secretos. Él había facilitado conexiones entre políticos y narcotraficantes por décadas. Él tenía información que podría hundir carreras y enviar personas a prisión. Y tal vez alguien decidió que era más seguro que él no pudiera nunca contar esas historias. Y lo interesante es que en semanas después de muerte de RM hubo oleada de arrestos en México relacionados con lavado de dinero. Operación grande de autoridades que aparentemente habían estado investigando por años. Y algunas de las personas arrestadas tenían conexiones con compañías de RM. Pero él mismo nunca fue nombrado en investigación, como si hubiera sido cuidadosamente omitido, y eso sugiere que tal vez había acuerdo. Tal vez él había estado cooperando con autoridades a cambio de inmunidad, y tal vez sus socios descubrieron eso. Y para Pilar, muerte de RM trajo emociones complicadas. Por un lado había cierta satisfacción en saber que hombre que orquestó su destrucción ya no estaba en posición de lastimar a nadie más. Pero por otro lado había frustración porque él murió sin nunca enfrentar consecuencias públicas por todo el daño que causó, sin nunca ser expuesto por quien realmente era. Su obituario lo describía como visionario productor y pilar de industria del entretenimiento mexicano. No mencionaba nada sobre sus crímenes, sobre las vidas que arruinó, sobre el sistema de corrupción que operó. Entonces en muerte él fue celebrado mientras sus víctimas continuaban sufriendo en oscuridad.
Y muerte de RM también complicó investigación periodística porque fuente primaria estaba ahora muerta. No podía ser entrevistado. No podía confirmar o negar alegaciones, y legalmente eso hacía más difícil publicar ciertas acusaciones sin riesgo de demandas de su patrimonio o familia, pero también liberó a Pilar de cierta forma, porque amenazas que habían venido directamente del ya no eran factor, y aunque el sistema que él había operado continuaba funcionando, había desorganización temporal, había vacío de poder, y eso creaba apertura. Y Pilar decidió que era ahora o nunca, que si esperaba más podría perder coraje o ventana podría cerrarse. Entonces ella autorizó a periodista a publicar su historia, usando su nombre real, sin anonimato, asumiendo todo el riesgo de exposición porque ella estaba cansada de esconderse, cansada de silencio, y ella quería que su verdad fuera conocida aunque eso trajera consecuencias, y cuando el artículo fue publicado en medio de noticias internacional respetado, fue bomba. Título era algo como: estrella de telenovela mexicana revela conexión entre productor fallecido y cártel de drogas. Y artículo detallaba todo: noche en Acapulco, amenazas subsecuentes, destrucción sistemática de carrera de Pilar, conexiones de RM con crimen organizado, y patrones similares de abuso y silenciamiento en industria mexicana. Y reacción fue inmediata y polarizada. Algunos creyeron a Pilar completamente, especialmente aquellos que habían tenido sus propias experiencias negativas con RM o que conocían rumores sobre él. Otros la acusaron de difamar a hombre muerto que no podía defenderse. Dijeron que estaba buscando atención, que estaba amargada por carrera fallida e inventando excusas, y familia de RM publicó declaración negando todo, llamándola mentirosa, amenazando con acciones legales, aunque nunca las siguieron. Probablemente porque proceso de descubrimiento legal habría expuesto más de lo que querían que fuera expuesto. Y industria del entretenimiento mexicano respondió mayormente con silencio. Algunos apoyaron a Pilar discretamente, contactándola privadamente para decir que le creían, pero públicamente muy pocos estaban dispuestos a asociarse con ella porque hacerlo sería admitir que sistema corrupto existía y ellos eran parte de él. Y hubo también intentos de desacreditar a Pilar, historias plantadas sugiriendo que tenía problemas de salud mental, que era poco confiable, tácticas clásicas de destrucción de credibilidad. Y Pilar enfrentó todo esto con dignidad notable. Ella dio entrevistas donde calmadamente reiteraba su historia, donde reconocía que no tenía prueba física pero argumentaba que ausencia de prueba no era prueba de ausencia, especialmente cuando el sistema estaba diseñado precisamente para no dejar evidencia. Y gradualmente, conforme más personas comenzaron a contar sus propias historias inspiradas por coraje de Pilar, narrativa comenzó a cambiar. Comenzó a ser evidente que esto no era historia aislada de mujer resentida, sino pieza de patrón mucho más grande. Y lo que hizo historia de Pilar verdaderamente impactante fue que abrió compuertas para otros. En semanas después de publicación del artículo, otras 4 personas relacionadas con industria del entretenimiento mexicano contactaron al mismo periodista con sus propias historias, 2 actrices, un actor y un técnico de producción, todos con experiencias de haber presenciado o sido víctimas de sistemas similar de corrupción, explotación y silenciamiento. Una de las actrices contó sobre cómo fue obligada a asistir a fiestas privadas donde políticos y empresarios esperaban favores sexuales a cambio de papeles en producciones, y cuando ella rechazó su carrera fue saboteada de formas que hicieron imposible continuar trabajando. El actor habló sobre haber visto tráfico de drogas operando abiertamente en sets de filmación, con miembros de producción que obviamente eran plantas del cártel monitoreando operaciones, y cuando él expresó incomodidad fue amenazado y eventualmente escrito fuera del show. El técnico de producción tenía quizás historia más explosiva. Él había trabajado en múltiples producciones de RM y había sido responsable de manejar ciertos aspectos financieros, y él vio directamente cómo dinero era movido, cómo presupuestos eran inflados, cómo pagos iban a empresas fantasma, y él había guardado documentos, correos electrónicos, registros que probaban al menos parte del esquema de lavado, y cuando periodista verificó estos documentos con expertos en crimen financiero, confirmaron que mostraban exactamente tipo de operación que se esperaría en lavado de dinero a gran escala, y con múltiples testimonios corroborando partes de historia de Pilar, con documentación que respaldaba alegaciones de corrupción financiera. Caso se volvió mucho más fuerte,
mucho más difícil de descartar como fabricación o vendetta personal. Y presión comenzó a montar en autoridades mexicanas para investigar formalmente. Había llamados en redes sociales, artículos de opinión, en periódicos, hasta algunos políticos que vieron oportunidad de parecer reformistas, llamaron por investigación, y eventualmente Procuraduría anunció que estaba revisando alegaciones, pero cualquiera familiar con cómo trabaja el sistema mexicano sabía que esto probablemente no llevaría a nada sustancial, porque investigar verdaderamente requeriría exponer complicidad de figuras poderosas incluyendo posiblemente personas aún en gobierno, y nadie con poder real quería eso. Entonces hubo investigación performativa, algunos testimonios fueron tomados, algunos documentos fueron revisados, pero al final conclusión fue que mientras había irregularidades, no había evidencia suficiente para procesos criminales, y esto fue devastador para Pilar y otros que habían hablado, porque habían arriesgado tanto, habían expuesto verdades dolorosas, y sistema simplemente los absorbió y escupió de vuelta sin consecuencias reales para perpetradores, y hubo intentos de intimidación. Renovados, Pilar recibió mensajes amenazantes, no tan directos como antes pero suficientemente claros, sugiriendo que ella debería dejar el pasado en el pasado. Y otras personas que habían hablado reportaron experiencias similares, y algunos se retractaron bajo presión, dijeron que habían sido malinterpretados o que sus historias habían sido exageradas por prensa. Y esto fue usado para desacreditar narrativa completa. Medios proindustria publicaron artículos diciendo acusadores se retractan. En caso de supuesto lavado de dinero en televisión mexicana. Ignorando contexto de por qué retractaciones estaban sucediendo, y Pilar se mantuvo firme, ella rechazó retractarse, rechazó silencio, incluso cuando abogados le aconsejaron que considerar settlement confidencial con familia de RM que estaba amenazando con demandarla por difamación, y su obstinación inspiró a algunos de los otros a mantener sus testimonios también, y aunque no obtuvieron justicia formal que buscaban, lograron algo importante, cambiaron conversación, hicieron imposible para industria pretender que todo era perfecto, plantaron semillas de escepticismo que crecerían con tiempo. Y aquí está verdad final e incómoda que necesitas entender. Sistema que destruyó a Pilar Montenegro no murió con RM, está vivo y operando ahora mismo. Hay otros productores haciendo exactamente lo que él hizo, usando entretenimiento como cobertura para lavado de dinero, explotando talento joven y vulnerable, silenciando voces que se atreven a cuestionar. Y esto no es solo problema mexicano, pasa en toda América Latina, pasa en Hollywood, pasa donde quiera que haya industria del entretenimiento con regulación inadecuada y corrupción sistémica, porque entretenimiento mueve cantidades masivas de dinero, tiene glamour que distrae de preguntas incómodas, y tiene naturaleza subjetiva que hace fácil justificar gastos absurdos, entonces es perfecta para operaciones criminales. Y lo que hace caso de Pilar particularmente importante es que ella es caso raro donde víctima sobrevivió y eventualmente habló. Mayoría nunca lo hace. Mayormente desaparecen completamente. Algunos, literal y trágicamente, otros simplemente se desvanecen de vida pública y aprenden a vivir con silencio como precio de seguridad. Y necesitamos preguntarnos como sociedad, como consumidores de entretenimiento, ¿estamos cómodos con esto? ¿Estamos cómodos sabiendo que contenido que disfrutamos podría estar financiado por dinero de drogas? ¿Qué actores y actrices que admiramos podrían haber sido explotados o silenciados? ¿Qué personas en poder en estas industrias podrían ser criminales operando tras fachada de legitimidad? Y si no estamos cómodos, ¿qué hacemos al respecto? Porque simplemente expresar indignación en redes sociales no cambia nada. Necesita haber accountability real. Necesita haber investigación periodística sostenida. Necesita haber voluntad política de procesar a poderosos, no solo a criminales de calle. Y necesita haber apoyo para víctimas que hablan. No solo apoyo emocional, sino protección real, recursos legales, plataformas para que sus voces sean escuchadas sin ser desacreditadas inmediatamente. Y Pilar Montenegro hoy vive tranquilamente. Ella ha encontrado cierta paz en haber contado su historia aunque no obtuvo justicia que merecía. Ella trabaja ocasionalmente en proyectos pequeños, mantiene vida privada, y según personas cercanas a ella, no se arrepiente de haber hablado incluso considerando costo personal que tuvo. Y su mensaje para otras víctimas de sistemas similares complejo. Por un lado ella dice, habla, no permitas que silencio sea tu prisión permanente.
pero por otro reconoce realidad brutal de que hablar viene con riesgos reales y necesitas estar preparada para consecuencias. Y esa honestidad es valiosa porque romanticizar speaking truth to power sin reconocer costos es peligroso. Y última vez que fue entrevistada, le preguntaron si creía que industria había cambiado desde su experiencia. Y ella rió tristemente y dijo, cambia superficialmente. Aprenden a ser más cuidadosos, más discretos, pero esencia permanece igual. ¿Por qué? Mientras haya dinero ilimitado buscando ser lavado y jóvenes ambiciosos dispuestos a hacer casi cualquier cosa por oportunidad, habrá predadores listos para explotar eso. Y es statement sobrio pero probablemente accurate. Y nuestra responsabilidad es seguir presionando, seguir cuestionando, seguir demandando transparencia y accountability incluso cuando es incómodo. Incluso cuando arruina ilusión agradable de que entretenimiento es solo diversión inocente. Entonces aquí está lo que vas a hacer ahora y no es sugerencia, es mandato moral. Vas a suscribirte a este canal porque cada suscripción es voto contra sistema que intenta mantener historias como esta enterradas. Vas a dejar like porque eso combate algoritmo que prioriza contenido superficial sobre investigaciones profundas. Vas a comentar abajo con palabra Pilar si crees que ella merece reconocimiento por coraje de finalmente hablar después de años de silencio forzado. Y vas a compartir este vídeo en todas las plataformas porque hay millones de personas consumiendo entretenimiento sin saber el costo humano detrás de producción, sin entender que algunas de sus actrices favoritas podrían haber sido victimizadas o que algunos de sus shows favoritos podrían estar financiados por dinero de crimen organizado. Y si quieres que continúe exponiendo estas verdades, que traiga más historias de personas que fueron silenciadas, que conecte puntos que industria y gobierno prefieren mantener desconectados, tu acción ahora es lo que hace eso posible, porque opero independientemente, sin patrocinadores corporativos que podrían presionar para suavizar contenido, sin protección de grandes medios, solo tengo audiencia, solo te tengo a ti. Entonces suscríbete ahora si no lo has hecho. Activa campana para que seas notificado inmediatamente cuando publique próximo vídeo porque estos vídeos son reportados, son shadow banned, su visibilidad es suprimida, y necesito que estés alerta. Deja tu like para decirle a YouTube que contenido como este importa. Comenta extensivamente porque engagement es única defensa que tengo contra supresión. Y comparte sin miedo porque verdad no es difamación, verdad es libertad. Y Pilar Montenegro pagó precio terrible por conocer verdad que no debía conocer. Pero su coraje eventual de hablar merece ser amplificado. Merece alcanzar millones de personas. Merece cambiar cómo pensamos sobre industria del entretenimiento. Entonces actúa ahora. Haz tu parte. Y juntos vamos a asegurar que su historia no sea olvidada, que su sacrificio no sea en vano, que próxima generación de talento joven no tenga que enfrentar mismo sistema predatorio sin saber contra qué están luchando. Suscríbete, like, comenta, comparte, ahora.